Negar la Navidad de hoy es negar la obra del Espíritu Santo de siempre. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor de los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias por convocarnos, reunirnos. Gracias por dejar tu trono y venir a nacer aquí en esta tierra tan necesitada de usted. Bendecimos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que estamos reunidos hoy y todas las iglesias en el mundo entero. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos también a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de todas las redes sociales de Perseverancia. Esperamos que para ustedes sea de mucha bendición la meditación que vamos a tener en esta oportunidad. Les invito a abrir sus Biblias en San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. San Lucas 1, 26 al 38. Yo creo que Alexandra no sabía necesariamente el contenido profundo de la disertación, pero todos los cantos que preparó era la predicación cantada, así literalmente, una cosa extraordinaria. Y así sentaditos voy a leerles este texto precioso que no nos podemos cansar de leerlo, de disfrutarlo, de sentirlo y de vivirlo. Nos dice así el texto sagrado. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo soy una virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Un poquitico de trasfondo. Antes de que comience el texto y digan: y al sexto mes, lo que dice antes es el relato de cómo Dios le dice a esta hombre y a esta mujer, familiares de María, que serían padres también de Juan Bautista. Pero no tiene la misma implicación del Espíritu Santo, sino que Juan Bautista es engendrado de forma natural por su padre y su madre, y después dice: y a los 6 meses de que Elizabeth esté en embarazo es que ahora viene el ángel y le dice a María todo lo que acabamos de leer. José y María están casados por lo civil. Tomen nota de eso, por lo civil. Un poquito de historia trascendental o de trasfondo cultural. Cuando una pareja se enamoraba en tiempos de Jesús, el muchacho le decía al papá: papi, esa María me gusta mucho. ¿Por qué no pregunta por la dote? ¿Por qué no le pregunta a los padres de María cuánto es la dote? Entonces el padre de José iba donde el padre de María y claro, el padre de María le decía: bueno, María implica 3 denarios, 2 yuntas de bueyes y 4, qué sé yo, no sé. En todo caso, el concepto era que al casarse una mujer dejaba un espacio en la familia, hacía, perdónenme la expresión, un hueco en la situación económica de la familia. Por eso era la dote. Y normalmente el padre de la novia, cuando recibía la dote, les daba la mitad a los nuevos esposos.
Cuando hablaban todo eso, se reunían en la casa de uno de los dos, los padres, no tomaban nada, dialogaban de la dote, todo. El padre de él entregaba la dote al padre de la chica, y cuando todo estaba dialogado, delante de testigos firmaban papeles que se guardaban en la sinagoga. Eso se llama matrimonio civil. Porque el que tiene autoridad hasta el día de hoy para declarar quién está casado y quién no, es el Estado civil. Ya el rito por el cual usted pida o invoque la bendición es diferente. En el caso de José y María, en ese momento comenzaba el noviazgo oficial. Imagínense lo serio de esa época. ¿Quieren ser novios? Primero juran delante de las autoridades civiles su fidelidad. Y comenzaba un año de noviazgo donde él iba a la casa de ella y viceversa. No habían relaciones sexuales, pero sí se conocían mucho. Y al año llegaban entonces las festividades religiosas. Dependiendo de la economía de las dos familias, duraba un día la ceremonia, 2 días, 3 días o hasta 8 días. Venían los invitados, traían regalos, comían torta, pasaban rico, y ahí era cuando el caballero tomaba a su novia y la pasaba al tálamo, como se dice en Cantar de los Cantares, para disfrutar de su luna de miel. José y María están en ese año, está corriendo ese año, y se le aparece el ángel a María y le dice: te hemos escogido para que en tu vientre sea fecundado a través del Espíritu Santo por su poder y nazca Jesús entre ustedes. Vamos a hablar un poquito más adelante qué implicaba para María semejante invitación. Por eso es que José llega y dice: sí, voy a aceptar y voy a decir que ese niño es mío. María, empaque y vámonos. ¿Por qué José y María se pueden ir? Porque estaban casados por lo civil. No obstante, no hubo torta ni bizcocho de novia, porque al pobre José, todas las cámaras antiguas que había en Belén, ustedes saben que una cámara antigua son 2 o 3 señores o señoras que se paran en el barrio mirando todo lo que pasa y manejando toda la información. ¿Sí? Las cámaras antiguas en Belén dijeron: José no se aguantó y se acostó con María en ese año que tenía que pasar. No era malo, pero la honra del muchacho sí quedaba un poquito golpeada, pero José se echó toda esa responsabilidad al hombro y arrancó con María para proteger al niño, como lo hemos escuchado. Después podemos entrar en más detalles, pero eso es un concepto muy hermoso. Muy bien, sigamos con la introducción. El relato bíblico del nacimiento de Jesucristo entre nosotros es la campaña evangelística. ¿Se acuerdan cuando los ángeles le dicen a los pastores: os damos buenas nuevas de gran gozo? Eso en una sola palabra se llama evangelio. Es la primera vez que aparece la palabra evangelio en la Biblia. Buenas de gran gozo, ¿sí? Es la campaña evangelística más grande en la tierra en tiempo y en contenido teológico, soteriológicamente hablando, que es un término técnico griego que habla de la salvación. Es decir, de nuestra redención y salvación. De nuestra redención y salvación son más o menos 193 países afiliados a la Organización de Naciones Unidas que celebran la Navidad. Escuchen bien esto. Son 193 países en el mundo afiliados a la ONU. Y de esos 193 países, solo 9 no celebran la Navidad. ¿Dónde está mi tinto? Perdón. Sí, yo los veo a ustedes con tinto y aquí el que está trabajando, tragando saliva de mar. No es con ustedes, los que están en las redes, no os preocupen. 193 países en el mundo, tomen nota de esto. De los 193 países, solo 9 no celebran la Navidad. Si eso no es una campaña evangelística, alguien que me explique qué es. Y vean los países que son: Arabia Saudita, China, Irán, Argelia, Tayikistán, Corea del Norte, Brunei, Somalia e Israel. Los israelitas todavía están esperando la llegada del Mesías, que como oraba el pastor Omar más temprano, estaban esperando un Simón Bolívar, un Cristóbal Colón. Allá siguen esperando un caudillo que los libere de sus guerras y de sus problemas. Escúcheme bien, querida iglesia, por las redes sociales y los que estamos acá.
El 95% del mundo en esta época celebra Navidad. Solo el 5% le da la espalda. Y lamentablemente en estos casi 2000 años no hemos aprovechado dicha campaña evangelística. Lamentablemente, alrededor de esta historia bíblica de redención se han levantado muchas situaciones que hacen mucho ruido y no permiten que se disfrute el evangelio del nacimiento de Cristo con libertad y bendición. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace tanto ruido? El comercio. En muchos países se celebra la Navidad, pero todo gira alrededor del comercio. Muchas gracias. Has sacado un alma del purgatorio. Muchas gracias. El comercio, impresionante. En estos días escuchaba a los padres de familia, con esta mano reciben las calificaciones de los niños de que ya ganaron el año, y con esta mano el certificado de que hay que pagar enero. Eso es una cosa de locos. O sea, el papá que no tenga o la mamá que no tenga bien el marcapasos en esta época, complicado, fuera de los demás gastos comercialmente hablando. ¿Qué les parece el legalismo evangélico? Todavía uno encuentra cristianos disque bíblicos que odian la Navidad, que le hacen el quite, que le dan la espalda, que odian el nacimiento de Cristo. No lo digamos que lo odian, sino que no le prestan atención. Les da rabia a los que iluminan sus casas, los que comparten natilla, buñuelo. Ahora voy a hablar de eso, cómo convertir una natilla y un buñuelo en una campaña evangelística, se los demuestro. No, hoy todavía encontramos seres humanos que dicen que son creyentes, que no les satisface ni les hace cosquillas la Navidad. También tenemos el problema de la rumba, el licor, el trago, la religiosidad, la glotonería. Todo eso hace mucho ruido y no deja que el verdadero sentido de la Navidad, teológicamente hablando, llegue al corazón del ser humano. Usted le pregunta a un niño en Estados Unidos, ¿quién es el niño Jesús? Y el niño queda perdidito. Pero si usted le pregunta quién es Papá Noel, ¿sí? ¿Quién es Santa Claus? Y el niño se va a destapar, el niño se va a dejar ir con toda la información. Y estamos hablando de un país cristiano, de un país bíblico que conoció sana doctrina. Uno de los protagonistas del relato bíblico de Belén es el Espíritu Santo, quien hasta ese momento manejaba un bajo perfil. El Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento, hasta la anunciación de fecundar en el vientre de María, con su poder y su sombra cubriendo a esta mujer santa para que engendrara el niño en su vientre, él manejaba bajo perfil. Pero desde que se le apareció, como se le apareció a Elizabeth, la prima de la Virgen María, y a ella, comenzó a ser protagonista. Pero con el anuncio de María, su presencia e impacto han sido contundentes y para siempre. Casi siempre decimos, no, el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Negativo, el civil. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés, ya el Espíritu Santo estaba haciendo de las suyas para bien de nosotros desde que dijo que iban a ser Juan Bautista y que iban a ser Jesús de Nazaret. Vamos a ver nuestro primer punto de argumentación para sostenerles lo que les estoy diciendo. Por eso, nuestro título, si negamos la Navidad, quitamos uno de los fundamentos más fuertes para construir el edificio doctrinal del Espíritu Santo. Negar la Navidad es negar la obra del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y si negamos la obra del Espíritu Santo, nos quedamos sin Nuevo Testamento. Nos quedamos sin iglesia moderna y antigua. Ese es el reto que yo le tengo a las personas que todavía ponen en tela de juicio si la Navidad es celebrable o no. Algunos dirán, no, que Navidad, no lo llame Navidad, llámelo advenimiento. No, que tampoco, llámelo nacimiento. No, que tampoco, entonces llámelo como le da gana. Pero llámelo. Si el problema es Navidad, no lo llame Navidad, llámelo advenimiento. No, también es problema, llámelo nacimiento. No, también es problema. Llámelo como usted quiera. Pero que existió, existió. Porque acabamos de leer un relato.
o de los que están escuchando esta disertación en las redes sociales sabe de la niñez de Buda? ¿Quién sabe la niñez de Mahoma? ¿Quién sabe de la niñez de Hare Krishna? ¿Quién sabe de la niñez de esos fundadores de las grandes religiones mundiales? Ninguno. Los únicos que nos damos ese lujito teológico que tiene mucho poder somos los creyentes cristianos en el mundo, y eso incluye los católicos. Amén. Nuestro Salvador nació de una pareja, nació de una virgen, nació de una manera sobrenatural, y podemos decir mucho frente a ese tema. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nació sin el pecado que entró en el mundo mediante Adán. Por eso tenía que ser así. En cambio, Juan Bautista, por ser engendrado por su papá, ¿sí?, en Elizabeth, nació con ese pecado original. Jesús no, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue justo como Adán, no como el problema con Adán. Fue creado sin pecado, en contraste con Adán, que desobedeció a Dios. Jesús obedeció y está en condiciones de ser nuestro sustituto para librarnos de las consecuencias del pecado y lograr que seamos aceptos de Dios. Pablo explica todo esto en Romanos 5, 14, 19. Amén. Los misterios relatados en el texto sagrado de Dios no se pueden entender con nuestra mente finita, pero sí se puede disfrutar en toda su magnitud, y la persona del Espíritu Santo siempre está ahí cuando suceden los misterios de Dios en favor de los seres humanos, cubriéndonos con su sombra de redención. Esto es un misterio bíblico. Cuando uno se encuentra con un misterio bíblico, no crea entenderlo, pero sí disfrútelo. Tenemos una ilustración en el Instituto Bíblico que es muy elemental, muy linda, pero es muy sana. ¿Qué niño, cuando se está chupando un bombón, se pregunta cómo le metieron el chicle? No, ningún niño se pone a perder ese momento de emotividad mientras el dulce estimula sus papilas gustativas, su lengua se pone roja, el niño suda por las calorías que recibe y no se pregunta quién le metió el chicle. No, él le mete sus lengüetazos y dele, chupa y disfruta el misterio del bombón. Cuando llega el chicle, mole, ya es un muerto. Y después los papás saquen plata para el dentista. ¡Qué lindo! Así son los misterios bíblicos. ¿Quién explica cómo engendró el Espíritu Santo en ese vientre a Jesús? ¿Quién? Nadie. Pero que disfrutamos el nacimiento de Jesús, su niñez, su predicación, su muerte en la cruz, y que está entre nosotros. Eso sí se puede disfrutar. Denle la gloria a Dios, por favor. La concepción de Jesús tuvo lugar por la intervención directa del Espíritu Santo. Te cubrirá con su sombra. ¿Y acaso no era una sombra la que protegía a Israel en el desierto? De día y de noche una sombra protegía. Eso le sucedió a María. La misma palabra utilizada para la nube, de la cual salió la voz de que habló durante la transfiguración. Sí, tremendo. Ambos usos se refieren a la nube que manifestó la gloria de Dios. La transfiguración, cuando los apóstoles ven a Jesús transfigurado y la gloria de Dios sobre él. El Espíritu Santo concibe milagrosamente en el vientre de María y desde ahí en adelante se convierte en el protagonista del Nuevo Testamento. Por eso la tesis y el título tan fuerte: el que niega la Navidad se queda sin piso, para justificar la persona del Espíritu Santo. Y eso teológicamente es muy complicado. Ojo con esto. Este relato de la Navidad es una bisagra. Es una bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es muy hermoso porque Lucas relata, Jesús dice, Juan Bautista es el último profeta que cierra el Antiguo Testamento. Eso lo dice Juan. Y Jesús es el nuevo profeta que comienza con el Nuevo Testamento. Juan Bautista
Bautista, último profeta, Antiguo Testamento, Jesús, nuevo profeta que une el Nuevo Testamento. Entonces miren las implicaciones teológicas cuando uno dice, qué pereza Navidad, que yo no sé qué. Uno sabe cuál es la casa del que no cree en la Navidad. Es la oscura, la lúgubre, la tétrica, que no tiene gracia para nada. Los demás con los bombillitos, con la alegría, con el gozo, y una toda oscura. Y uno dice, ¿será que ahí vive el Grinch? No, ahí no vive el Grinch, ahí vive un testigo de Jehová. Demos que el que lo entendió, lo entendió. Revelación progresiva, profética mesiánica. Revelación progresiva, profética mesiánica. No voy a leer todo el texto, pero sí les reto una cosa. En Hechos de los Apóstoles, el diácono Esteban, cuando esgrime, expone, vocifera, expresa semejante letanía histórica desde Abraham hasta Jesús, y le dice a su auditorio, y ustedes crucificaron a ese Jesús, y ya después lo apedrean. Es impresionante el conocimiento de ese diácono cuando habla sobre la obra profética hasta llegar a Jesús, incluyendo la obra del Espíritu Santo. Leo un poquitico al final. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Está hablando Esteban. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me podréis edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esteban se despacha con una predicación, hermanos, eso es impresionante, para llegar al nacimiento de Jesús y a la crucifixión de Jesús. Mire todo lo que se pierde por no celebrar. Y estoy hablando como teólogo, y qué pena ser así, pero nosotros no podemos seguir predicando de forma caricaturesca el tema de la Navidad. Aquí hay teología y muy profunda, muy importante para la ecuanimidad de la iglesia, para el razonamiento serio. ¿Por qué no ganamos intelectuales, casi intelectuales en las iglesias cristianas? Porque nuestra argumentación es solo emocional. El día que argumentemos de manera también racional, empezaremos a ver profesores, filósofos, científicos, médicos, abogados, empezaremos a ver intelectuales en nuestras iglesias. No porque ustedes no sean intelectuales, no, porque es que desde aquí les predicamos a los intelectuales como ustedes y por eso están llegando aquí. Amén. Nosotros tenemos que estimular la emoción y la razón. Amén. Mire estos hechos. Si negamos la Navidad, nos quedamos sin el concepto de que el Espíritu Santo, en la presencia de Jesús en el templo, cuando el niño estaba en el templo, cuando fueron a presentarlo en el templo, el Espíritu Santo estaba ahí, que José y María eran una pareja muy relativamente económicamente de bajos recursos, llevaron unas palomitas para que sacrificaran las palomitas en honor a presentar el niño. ¿Y qué dijeron los sacerdotes, los que estaban ahí? Estamos presentando al Salvador, al Redentor delante de Dios, y eso se lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida de Juan Bautista. Nos quedamos en esa argumentación si no celebramos Navidad, advenimiento, natividad, llegada. El Espíritu Santo en el crecimiento integral de Jesús. ¿Por qué creen que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres? Amén. ¿Se acuerdan cuando el niño tenía 12 años y lo llevaron para leer por primera vez? Que en nuestro contexto es como la primera comunión, en nuestro contexto tradicional. Llevaron al niño de 12 años a Jerusalén y leyó por primera vez la Torá. Pero ¿cómo sería lo que escucharon esos sabios? Que José y María arrancaron ya de regreso para casita, para Belén, y llevaban como 3 días, no, para Nazaret, ya estaban en Nazaret. Llevaban 3 días de viaje y
le dice, así como cuando le dice la mamá al papá, el niño, y le dice el papá a la mamá, ¿cuál niño? Como así, el niño no está con usted, y no está con... Y empiezan a preguntarle al tío, al abuelo, a la prima, por ninguna parte de Jesús. Ay, Dios mío, bendito. Como es de horrible cuando uno se le roban un hermanito, una hermanita. Se devolvieron otros 3 días de regreso. Jesús llevaba 6 días sentado con el Sanedrín del templo hablando temas de Dios. Eso solo lo lograba el Espíritu Santo en ese adolescente. 12 años y tenía esos líderes estupefactos, anonadados, allí los tenía totalmente enajenados, y ese hombre hablando maravillas del reino de los cielos, de 12 añitos. El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Nos quedaríamos también el Espíritu Santo en la transfiguración, cuando el Señor confirma la grandeza de Jesús entre nosotros. El Espíritu Santo ayudando a Jesús en el Getsemaní. Padre mío, si hay otra manera de salvar al ser humano, dígame, pero no se haga mi voluntad, sino que la mía, no, la tuya. Muy bien. Escúcheme, querida iglesia. María hizo también el trabajo que Jesús aprendió las palabras de la primera cristiana sobre la tierra. Jesús aprendió de María. Cuando María, leíamos ahora el texto, María le dice: pues yo soy virgen, mi esposo no me ha tocado, pero hágase en mí según tu voluntad. Recuerden que María renuncia a 4 cosas cuando dice eso, que eso es otra predicación, solo la nombro. Renunció a su esposo, porque José casi le da un yello, porque el marcapasos de José estaba bueno, y si no, mejor dicho. Por sueños el Señor lo convenció de que era así lo que ella decía que era verdad. Renunció a su esposo, renunció a sus apellidos de abolengo. María, ¿cómo así que usted no se aguantó el año para la reunión familiar y ya está en embarazo? La hubieran desheredado los papás. 3, renunció a su virginidad, a su reputación de virgen. En esa época eso era el todo de una mujer. En esta época es el problema de una mujer. No es que en los colegios no hay que vacunar a la niña, y quedan en embarazo. Sigamos. Entonces repito, renunció a su esposo, renunció a su familia, renunció a su reputación de virgen y renunció a su propia vida. Porque si José llega y dice: ese niño no es mío, la podían apedrear. He aquí la sierva del Señor. Y aquí está Jesús diciendo: he aquí, hágase en mí según tu voluntad. Y por último, el Espíritu Santo en el aposento alto en Pentecostés. Navidad y Espíritu Santo van de la mano. No me puedes negar uno del otro. Y miren este concepto, este concepto que Don Omar nos va a ampliar en próximas predicaciones. Un silogismo muy profundo. Es necesario nacer para poder vivir. Es necesario vivir para poder morir. Es necesario morir para poder redimir. Y podemos terminar: es necesario redimir para poder resucitar y darnos la primicia de la resurrección. Así es que se evangeliza un matemático. Así es que se evangeliza un filósofo, un matemático, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, una persona profesional, un intelectual. Tiene que bajar su cabeza frente a esta tesis. Lucas era un médico, por eso habló con tanta contundencia sobre el nacimiento de Jesús, que era vital para nuestras tesis teológicas. Pero aquí estamos sentados y no falta el que me está escuchando también que todavía ponga en duda que celebrar el nacimiento de Jesús no es importante. Si usted quiere seguir evangelizando personas con una conciencia débil, que usted llegue y les dice: venga,
Cristo le ama, tenga esta papa, tenga esta panelita, amén, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Y son unas conciencias tristes, lúgubres, bajitas, que no preguntan nada. Pero ¿cuándo vamos a evangelizar a los intelectuales? ¿Cuándo vamos a evangelizar a los que hacen preguntas? Porque es que yo soy creyente y pastor desde el siglo pasado. Yo ya no me cocino con 3 pitadas. Del siglo pasado. Yo recuerdo que uno en el siglo pasado llegaba, tocaba así como cuando uno tocaba así la puerta. Mire, Cristo le ama. Y uno sacaba un confite, ¡ay, qué maravilla! Y sí, así como este confite sabe dulce, Cristo. Y recibían a Cristo en el corazón. Vaya, toque hoy la puerta para que vea lo que le pasa. Ahí mismo sale Firulai, lo muerde a uno y parte sin novedad. Hoy en día la gente hace preguntas, los jóvenes nos están haciendo preguntas, los adolescentes nos están haciendo preguntas. Todo el mundo está cuestionando nuestras tesis. La Navidad es un argumento poderoso para evangelizar. Es necesario nacer para poder vivir, es necesario vivir para poder morir, es necesario morir para poder resucitar y es necesario resucitar para poder redimir. Gracias por esa tercera palabra. Última argumentación. Aprovechando las buenas nuevas de paz para ganar almas para Cristo. Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Y solamente voy a leer lo que está en mayúscula por el tiempo. Dice que estaban reunidos, orando, buscando la presencia de Dios, los 120 en el aposento alto, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu, el que engendró a Jesús. Ya eso jala, una argumentación jala la otra. Si alguien me pregunta a qué huele el perfume del Espíritu Santo, yo le respondo, huele a Navidad. Si al Padre le encanta la carne asada, no me pregunten por qué, así huelen los sacrificios. Hagan esa pregunta después de las bodas del Cordero, porque es mala educación hacer esas preguntas antes. ¿Sí? Al Padre le encanta el olor a carne asada. A Jesús le encantaba el olor, como esta mujer que quebró ese alabastro que le costó el trabajo de un año. Le encantaba ese olor a pachulín fino. El olor del Espíritu Santo huele a Navidad. Entonces el Espíritu Santo que engendró a Jesús, que dejó de tener baja presentación, ahora es protagonista. Y es tan importante la llegada del Espíritu Santo sobre estas 120 personas como la llegada sobre los pastores, sobre María, sobre José. Y miren lo que pasó apenas sucedió eso con la primera predicación de Pedro. Y con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo, está predicando Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, ¿cuántos? Y se añadieron aquel día como 3,000 almas, solo contando hombres. Ahí no están contadas las mujeres ni los niños. Póngale usted fácilmente, casi 10,000 personas reciben a Cristo en su corazón después de Navidad con el Espíritu Santo. La Navidad fue creada por Dios, el advenimiento de Jesús, para que usted y yo pudiéramos evangelizar. Belén, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo tu hogar y familia, es la agenda evangelística del Espíritu Santo con las buenas nuevas de paz. La promesa del Espíritu Santo, según los versículos que venimos leyendo, es un don para todo creyente de cada generación, todos los que están lejos, incluyendo a los gentiles, a usted y a mí. Las palabras de Pedro claramente se extienden a cada creyente en toda época y lugar, razón suficiente para esperar los mismos dones y experiencia concedidos a los primeros creyentes que recibieron el Espíritu Santo al nacer en la iglesia. ¿Por qué casi no tenemos fuerza espiritual y no hacemos más señales, no hacemos más milagros, no hacemos más prodigios? Porque nosotros mismos nos pusimos zancadilla y argumentalmente, al no celebrar la Navidad como tiene que ser, nos quedamos sin fundamentos para justificar al Cristo hombre si no cuidamos al Cristo niño. Belén y el aposento alto están estrechamente conectados. No los podemos separar el uso del otro cuando negamos la historia del nacimiento de Cristo en Belén
perdemos el 50% de fuerza teológica para compartir el Evangelio a todos. Alguno dirá, bueno, pastor, listo, ya tengo las orejas calientes, quiero entender qué es lo que me está diciendo. Pero explíqueme, ¿qué podemos hacer? Dejemos de criticar la tradición que nos rodea. Mientras se me vino un pensamiento y mientras adorábamos ahora, busqué en Google y escribí, ¿cuántos países celebran la Semana Santa? Yo creí que iba a salir una lista grande. Me salieron 9 países también, la mayoría de Centro y Sudamérica. Yo creí que la Semana Santa era mucho más grande, era mucho más fuerte. La Navidad sí, la Semana Santa no. La Semana Santa solamente la guardan 9 países más o menos. Increíble. La Navidad no. El 95% de países en el mundo. Miren ejemplos. Deje de criticar el árbol de Navidad y coja su árbol y haga un árbol, eso sí, a prueba de gatos. Qué cosa tan impresionante, esos gatos están acabando con todo. ¿Sí? Hay que hacer árboles a prueba de gatos. Entonces usted hace su árbol de Navidad bien hermoso, así anclado a la pared, antigatos, y coloque unas bolas grandes así bien bonitas y escriban las bolas el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando los vecinitos y los amiguitos se acerquen y le digan, qué árbol tan raro, porque esas bolas tienen esas palabras. Motivo evangelizador. Díganle a los adolescentes, a los niños, a los vecinos de qué se trata, porque el fruto del Espíritu Santo. Las luces explican que Jesús es la luz del mundo. Los regalos explican que el mejor regalo del mundo es nuestra salvación a través de Cristo. Los cantos navideños, los himnos cristianos están llenos de teología. Ponga himnos navideños, cristianos. ¿Qué les parece esto? Y aquí por acá tengo un chef de Masterchef Colombia. ¿Cómo hacer a uno meterle un buñuelo? Cuando se va a hacer, meterle algo, ingeniarse uno algo para que dentro del buñuelo quede un rollito que uno después de comerse el buñuelo, pues no todo, saque y desenrolle un texto bíblico. Y uno le pueda decir a la persona, ¿qué te salió en tu buñuelo? ¿Qué promesa tiene Dios para ti? ¿Será que eso es malo? ¿Será que la estamos embarrando? Otra tesis. Qué interesante, en vez de criticar y estirar churumbela toda la Navidad como legalistas y todo eso, qué interesante mandar a hacer unos stickers transparentes, pero con unas citas bíblicas bien hermosas. Y cuando usted chorree, cuando coloque la natilla sobre el plato, usted colocar ese sticker bien hermoso, higiénico, sobre la natilla. Y usted pueda ir y llevarle natilla a sus vecinos. Y llevarle un texto bíblico escrito en la natilla. ¿Será que hacemos muy malo? ¿Será que en el cielo se van a enojar porque usted le mete un versículo bíblico a un buñuelo? ¿Será que en el cielo se van a enojar si usted utiliza la natilla como un mensaje evangelístico? ¿O vas a seguir encerrado en la casa como un Grinch, estirando churumbela, criticando a todo el mundo y dejando de aprovechar la Navidad como un motivo evangelístico? A los pastores les digo, a los líderes les digo, ¿qué tal si comenzamos a hacer un ahorro desde enero, febrero, marzo, abril, y empezamos a guardar un ahorro? Y que, por ejemplo, en Perseverancia somos una comunidad muy sencilla, muy tierna, muy humilde, y aún así repartimos 150 regalos de Navidad obsequiados. Pero usted se imagina donde una iglesia recoja y en Navidad sea capaz de darle a los niños del vecindario, a los que rodean el templo donde pastoreas o eres líder, 500 regalos. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas que se congregan en nuestras iglesias no son nuestros vecinos? Porque el templo donde nos reunimos no le hace nada por impactar a los vecinos con evangelismo, con obra social, demostrándoles que la iglesia es un lugar de bendición. Y hay
dejemos de comprar carros tan costosos, mermémosle al tema. Deja de cambiarte el carro último modelo, querido pastor, cada año. Y más bien comienza a invertir en regalos de Navidad, en impactos sociales, en ayudar a las familias alrededor del templo que necesitan, ¿por qué no?, ayudarles a pagar los servicios públicos para que veas que la iglesia comienza a llenarse evangelísticamente. ¿Cuánto lo creen? Los niños ven el pesebre como un armatodo. Aquí está parado este pechito que cree en Dios por la Navidad que me celebraban papá y mamá y mis hermanos. A mí me da muy duro contar esto. Yo me cohíbo mucho de contar esto, pero a mí me prestaban de niño Jesús. Las vecinas se peleaban: doña Rosita, préstenos el niño Jesús. No. Una no más. Me prestaban de... bueno. Ay, Señor, perdónanos tanta cosa. Hombre, pero ¿cuánto uno disfrutábamos? Uno disfrutaba armando el pesebre. ¿Qué niño recibe estímulo de idolatría por armar un rompecabezas, por armar un armatodo? ¡Ninguno! Los maliciosos, los malintencionados, los legalistas somos los adultos. Como era de rico uno improvisando esos pesebres, y recuerdo que eso le metíamos hasta milicia. Los muñequitos rojitos, eso se uno pagaba. ¿Qué le parece a usted? Los niños, ¿cómo vamos a hacer el agua? Un espejo. Quebremos el espejo a la abuelita. ¡Tráeme el espejo! Los niños, nosotros, yo vengo de una generación que creo en Dios por la Navidad que yo vivía. Ya los niños no arman el pesebre. Ya lo ven por celular. Ay, qué lindo, ven el pesebre en el celular y ya. Como era de bueno, como era de rico cuando uno iba moviendo a José y a María y lo iba moviendo. Eso era pedagógica. Pero la parte mejor era cuando cogían al niño Jesús el 24, lo enrollaban en un billete de 5,000 y lo escondían. Por Dios, eso es pedagógico. Hay que buscar el niño Jesús y el que lo encuentre tiene bendición. Uno no cree, pero eso va colocando semillas teológicas en los niños. La Navidad de ahora no. Ahora la Navidad de ahora llega el tío rico, compra una cosa como de galletas saltinesas. Ay, dije una palabra, me van a cobrar derechos de autor. Esas galletas así, vale como 250,000 por una cosa de esas. Le meten candela, pólvora, quema 5 minutos y eso es la Navidad de ahora. Tirar pólvora. Queridos adultos, y la tristeza es que las tradiciones de Navidad se están acabando. Da brega reunir las familias, da brega dar un obsequio, da brega hacer una oración. Termino con esto. ¿Qué le parece? 9 estudios bíblicos de Navidad. Ahí hay material. Y en el último estudio, que los niños reciban a Cristo en su corazón. Concluyamos. Teología de la Navidad. Es necesario nacer para poder vivir. Es necesario vivir para poder morir. Es necesario resucitar para poder redimir. Es imposible quitar estas verdades teológicas de la ecuación de nuestra salvación, y si no nos quedamos sin piso para evangelizar teológicamente. Testigos internacionales, ese es otro tema para otra Navidad. Nos llama demasiado la visita nos llama mucho la atención la visita de la reina de Java, Salomón. Ay, la reina de Java, Salomón, el oro que le llevó y todo, pero no nos llama la atención la visita de los 3 reyes sabios al niño Jesús en Belén. Y es más importante esta visita que la reina de Java. El mensaje es muy claro: el nacimiento de Cristo ha sido, es y será de impacto internacional, no importa tu actitud ante dichos relatos. Esos 3 sabios magos eran el fruto cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia, ¿sí? En Babilonia, unos 500 años atrás. Todo ese linaje produjo esos sabios
Y estos 3 hombres sabían del nacimiento del Mesías por todo ese linaje. Y por último, estrategias evangelísticas navideñas. Dejemos de criticar la forma de cómo los seculares celebran la Navidad y como creyentes bíblicos hagamos propuestas inteligentes, evangelísticas, aprovechando el espíritu navideño internacional. Querida hermana, usted que tiene fama por coger la pelota de los muchachos y chuzarla, usted que tiene fama por estar llamando a la policía cada que los niños jueguen al frente de su casa, usted que tiene fama de ser tan espiritual, pero es la chismosa del barrio, en Navidad, hoja platica, vaya a una librería cristiana, compre libros de colorear cristianos, haga reuniones cristianas con los niños, póngalos a colorear y preséntenles el Evangelio de Jesucristo y deje de ser un estorbo, como una piedra que estorba el camino para que otros entren al reino de los cielos. Estemos de pie, vamos. Hagamos el concierto de Señor de los cielos, hemos profetizado tu palabra, se nos ha salido por momentos los apellidos, pero no importa. Bendecimos, Señor, este día, bendecimos esta palabra, bendecimos tu nacimiento, tu natividad, tu advenimiento. Gracias, Señor, por dejar tu trono y venir a nacer aquí en nuestros corazones, en un pesebre humilde en Jerusalén, en Belén, en Palestina. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Perdónanos porque llevamos casi 2000 años discutiendo si se celebra o no la Navidad, mientras el mundo se pierde, mientras las almas se mueren. Señor de los cielos, perdónanos y ayúdanos a unirnos y a valorar ese 95% de todo el mundo que celebra la Navidad de una u de otra manera, pero es una oportunidad. Perdónanos, Señor, porque nos hemos enclaustrado en esas discusiones lisonjeras que no tienen ningún sentido y hemos dejado de predicar tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos esta palabra y que quede en lo más profundo de nuestro corazón y bendice el tiempo de compartir en familia y a nuestros amigos y amigas en las redes sociales. Quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.